Una mujer lleva juguetes a un centro de acogida, y conoce a un niño que es un calco de su difunto marido. Cuando una mujer lleva una caja de juguetes a un hogar de acogida, conoce a un niño que es un calco de su difunto marido. Decide adoptarlo, pero descubre que era algo más que un doble de su marido. Nicole y Mark se casaron pocos meses después de conocerse. Estaban locamente enamorados el uno del otro, y estaban seguros de que querían pasar el resto de sus vidas como marido y mujer. Mark le propuso matrimonio a Nicole, y decidieron casarse en una sencilla ceremonia civil a la que solo asistieron sus padres y hermanos. En los meses siguientes a su boda, se esforzaron mucho por tener hijos, pero no conseguían concebir. Tras intentarlo durante más de 3 años, decidieron visitar al médico para averiguar por qué no podían concebir un hijo de forma natural y conocer sus opciones. En lugar de una alternativa para concebir de forma natural, recibieron la desgarradora noticia de que Mark tenía un tumor maligno en los pulmones que había llegado a otras partes del cuerpo. Para entonces, ya era demasiado tarde para extirparlo. Nicole y Mark pasaron los 2 meses siguientes aprovechando al máximo su tiempo juntos. Viajaron, pasaron juntos todas las vacaciones y visitaron hogares de niños para pasar tiempo con los pequeños. En otra vida, así es como me habría gustado que pasáramos el resto de nuestras vidas, Mark, lloró un día Nicole mientras acunaba a un bebé en brazos. Nosotros, con nuestros hijos, empezó a soñar despierta antes de que se le llenaran los ojos de lágrimas. Para entonces, ya no podía dejar de sollozar. ¿Por qué a ti?, gritó Nicole. ¿Por qué a nosotros?, preguntaba una y otra vez. Para entonces, la salud de Mark había empezado a deteriorarse, y ya no podía ir a ninguna parte sin su botella de oxígeno. En tan solo unas semanas, quedó postrado en la cama. Falleció poco después, mientras dormía. No más dolor, amor mío, gimió Nicole. Te quiero. Pasaron meses tras la muerte de Mark, y Nicole no podía hacer frente a la pérdida. Intentaba distraerse yendo a la misma residencia a la que solían ir Mark y ella. Un día, un par de días antes de Navidad, Nicole fue al orfanato con juguetes y libros nuevos para los niños. Le encantaba pasar tiempo con ellos, pues le recordaba los días mejores que pasó con Mark. Mientras miraba a su alrededor, de repente vio a un niño nuevo de unos 4 años en medio de todos los que jugaban. No puede ser, susurró para sí. El chico era exactamente igual a las fotos de Mark de cuando era pequeño, con ojos castaños avellana, piel pálida con pecas y pelo castaño chocolate. Era como mirar directamente a un mini Mark. ¿Quién es?, decidió preguntar a uno de los administradores del hogar de grupo. No lo había visto antes por aquí. Se llama Tony, reveló la administradora. Su madre murió hace 1 año y, por desgracia, su familia de acogida no pudo adoptarlo porque ya no podía costear mantenerlo, así que ha vuelto aquí, explicó. ¿Y su padre? ¿Sabe quién es?, decidió preguntar. La administradora negó con la cabeza. No tenía padre en su partida de nacimiento. Solo estaba su madre, reveló. Fue entonces cuando Nicole decidió acercarse a Tony para conocerlo un poco. Hola, le sonrió. Soy Nicole. He traído algunos juguetes y libros. ¿Quieres alguno? Tony esbozó una gran sonrisa, mostrando un hoyuelo en el lado derecho de la mejilla, el mismo que tenía Mark. ¿Juguetes? Sí, claro que quiero un juguete y algunos libros, dijo el niño. Gracias. Eres muy amable. Después de mirarse fijamente a los ojos con grandes sonrisas en los rostros, Nicole pudo sentir que se encariñaba con Tony. No solo le recordaba a Mark, sino que ella siempre había querido tener un hijo, y ahora parecía que por fin lo había encontrado en Tony. Cuando le vi los ojos, supe que no podía ser solo una coincidencia, reveló. Aquella noche, Nicole pasó todo el tiempo con Tony. El niño no se separaba de Nicole, y los dos jugaban y leían libros juntos. Tras hablar con el administrador de la residencia, Nicole decidió realizar todos los trámites necesarios para llevarse a Tony a casa. Meses después, cuando por fin completó el papeleo, Nicole invitó a cenar a todos los miembros de su familia, incluida la familia de Mark, para que conocieran al niño. Cuando su suegra Mara entró en la casa, Nicole notó cómo le cambiaba la cara a la anciana al ver a Tony. ¿No se parece muchísimo a Mark?, preguntó Nicole, pensando que solo se había sorprendido al ver el parecido. La cena transcurrió sin contratiempos, y Tony no podía estar más contento de estar rodeado de tantos miembros de la familia. Nunca había tenido una familia tan grande, admitió. Aquella noche, Tony se fue a dormir con una gran sonrisa en la cara. Te quiero, mamá.
Gracias por ser mi familia, dijo el niño antes de irse a dormir. A la mañana siguiente, la suegra de Nicole volvió a aparecer inesperadamente frente a su puerta. Tengo algo que decirte, dijo en voz baja. Nicole la invitó a pasar y le preparó una taza de café. ¿De qué se trata, mamá?, le preguntó. Unas semanas antes de tu boda, su ex novia Tara apareció en nuestra puerta. En aquel momento, Mark ya no quería verla ni tener nada que ver con ella porque te quería, de verdad, Nicole, empezó a explicar, pero cuando llegó a nuestra casa, tenía una gran barriga que se podía ver a metros de distancia. Entonces estaba embarazada de 8 meses, explicó Mara. En ese momento, Nicole sintió que se le retorcía el estómago. ¿Y ese niño? ¿Era de Mark?, preguntó a su suegra. Mara asintió avergonzada. No le creímos, porque hacía unos 7 meses que Mark y ella habían roto. Después de todo, ya estaba contigo y no quería destruir lo que Mark y tú tenían. No había visto a mi hijo tan feliz con nadie más que contigo, admitió Mara, intentando darle la mano a Nicole. Nicole no podía creer lo que decía su suegra, pero no podía negar su intuición de que Tony era hijo de Mark. Cuando le vi los ojos, supe que no podía ser solo una coincidencia, reveló. Aquella noche, Nicole decidió buscar uno de los viejos cepillos de Mark para conseguir algunos mechones de pelo, y así poder hacer una prueba de ADN para él y Tony. A pesar de lo que había descubierto, nunca trató a Tony de forma diferente, y los dos seguían pasando la mayor parte del tiempo juntos. Semanas después, Nicole recibió los resultados de la prueba de ADN que confirmaban que Tony era el hijo de Mark. Al principio, Nicole se sintió abrumada por las emociones y no podía dejar de llorar. ¿Deberíamos haber ayudado a su ex novia cuando aún vivía?, pensó para sí. ¿Y si hubiera decidido dejarme para volver con su ex novia y poder criar juntos a su hijo? Se le agolpaban tantos pensamientos diferentes hasta que Tony se acercó a ella y la abrazó. Pareces triste, mamá, le dijo. Por favor, no estés triste. Te quiero, dijo, apretando más a Nicole. Fue entonces cuando Nicole sonrió. Estaba contenta de que, aunque Mark nunca llegara a conocer a su hijo, ahora ella pudiera cuidar de él en su nombre. Te quiero, cariño, respondió. Más de lo que nunca sabrás. ¿Qué podemos aprender de esta historia? No se debe culpar a los hijos de los errores de sus padres. Aunque Nicole descubrió que Tony era hijo de su difunto marido con otra mujer, nunca se desquitó con el niño, sabiendo que él nunca tenía la culpa de nada. En lugar de eso, lo utilizó como una razón más para querer más a su hijo, sabiendo que estaba emparentado con su querido marido. Nunca es tarde para nuevos comienzos. Nicole se quedó desconsolada tras perder a su marido Mark. Solo cuando encontró a Tony pudo empezar de nuevo, y experimentar la felicidad que tenía antes de que su marido enfermara. Desconocida, protege del frío a sucio vagabundo. Días después, descubre que heredó su patrimonio de $2.3 millones. Una joven da cobijo a un vagabundo durante la noche, pero este desaparece sin dejar rastro a la mañana siguiente, solo para aparecer unos días después con una apariencia completamente nueva que revela algo increíble sobre él. Susan estaba recién nacida cuando su madre, Clara, la abandonó y la dejó al cuidado de su abuelo, Arturo. Él siempre fue sincero sobre lo ocurrido, y ella era muy consciente de cómo su madre se había fugado como un hombre adinerado. Sin embargo, eso no afectó a Susan, porque tenía a su abuelo, que la adoraba, y que la educó para ser una buena persona. Por desgracia, cuando ella tenía 23 años, él murió de un ataque al corazón, dejándola sola. Cuando Susan vio a un anciano sin hogar temblando de frío frente a su oficina, no pudo evitar acercarse a él, porque le recordaba a su abuelo. Cruzó la calle y cogió un paquete de panes y una taza de té grande para él, que le ofreció amablemente. «Buenos días, señor. Por favor, tome esto. Le hará sentirse mejor».
le dijo con una sonrisa. Al hombre se le llenaron los ojos de lágrimas y levantó la mirada para aceptar la comida. Te lo agradezco mucho, jovencita. Hacía días que no comía nada, dijo temblando. Susan le rodeó el cuello con la bufanda. Por favor, cuídese. Hoy hace bastante frío, le dijo antes de marcharse a su despacho. Sin embargo, no pudo dejar de pensar en él mientras trabajaba. El hombre desaliñado le recordaba a Arturo. Él también tenía unos enormes ojos inocentes y una barba blanca. Y la forma en que sonrió cuando ella le entregó su bufanda fue exactamente como él habría reaccionado. Así que, al salir del trabajo aquel día, pensó en ofrecer una noche de alojamiento al vagabundo. Se asomó a la ventana de su despacho y vio que seguía allí, acurrucado en una manta rasgada. Rápidamente, recogió todas sus cosas y su abrigo y cruzó la calle corriendo hacia él. Disculpe, señor, le dijo, hace mucho frío aquí. ¿Por qué no viene a mi casa esta noche? Tengo un té delicioso que mi abuelo solía traernos de la India, si no le importa. Oh, Dios, exclamó el vagabundo. ¿Por qué harías algo así por un vagabundo como yo? Eres una jovencita tan dulce. No es ningún problema, señor. ¿Vamos? La amabilidad es como un boomerang. Siempre vuelve de alguna manera. Muchas gracias, querida. Muchas gracias. Nunca olvidaré tu amabilidad. Susurró con lágrimas en los ojos, mientras la seguía hasta su coche. En casa, Susan le preparó su comida caliente y abundante de espaguetis y albóndigas, y le sirvió una taza de té. Las lágrimas brillaron en los ojos del hombre cuando probó el primer bocado. ¿Cómo te llamas? Llevo mucho tiempo en la calle, pero nadie ha sido tan generoso conmigo, comentó, luchando contra las lágrimas. Me llamo Susan Morales, respondió. ¿Le importaría contarme qué pasó para que tuviera que vivir en las calles? Por favor, no me malinterpreten. Oh, no, querida, no pasa nada, respondió el hombre. Me llamo George Dave. Empezó. Cuando mi mujer falleció hace unos años, quedé destrozado y con el corazón roto. No teníamos hijos y yo vivía solo en nuestro apartamento. Entonces, de la nada aparecieron sus parientes lejanos y me echaron de allí. Me vi obligado a buscar refugio en las calles. ¿Pero cómo pudieron hacer eso?, replicó Susan con fiereza. No tienen derecho a echar a alguien así. Lo sé, querida, pero un pobre viejo como yo no tenía fuerzas para defenderse. De todos modos, no es que me quede nada en la vida. Mi mujer ya no está, así que no me importa nada más. A Susan se le encogió el corazón al ver lo deprimido que estaba George desde la muerte de su esposa. Pensó que no le costaría mucho pedirle que se quedara en su casa todo el tiempo que quisiera. Bueno, señor, le dijo, siéntase como en su casa y no importa que se quede. Mi casa tiene una habitación extra para invitados. De todos modos, vivo sola desde que murió mi abuelo. Era la única familia que tenía. Oh, cariño, es muy triste. Siento mucho tu pérdida. Y gracias por preocuparte. Pero no será necesario, declinó, sonriendo entre lágrimas. Una noche de alojamiento sería suficiente. Susan no entendía por qué George la rechazaba. Y al día siguiente,
Cuando se despertó para ver cómo estaba, se había ido. En un momento dado, se preguntó si habría sido demasiado generosidad al darle cobijo, sin tener en cuenta sus antecedentes, y si podría haberle robado. Pero cuando echó un vistazo a su casa, todo estaba como antes. Ni siquiera habían tocado el bolso que tenía sobre la mesa. En ese momento, miró tristamente la puerta, pensando en el frío que hacía afuera y en que George tendría que volver a pasar la noche en las calles. Sin embargo, no había mucho que pudiera hacer para ayudarle. Así que se preparó para ir a trabajar y se marchó a su despacho. En el fondo, esperaba volver a verlo, pero nunca apareció. En ese momento, Susan asumió que no volvería a ver a George, pero el domingo de la semana siguiente sonó el timbre y se encontró con un hombre muy bien vestido, con smoking y zapatos lustrados. «Dios mío, señor Davis», se sorprendió. «¿Qué cambiado está?» Él sonrió. «¿Te importa si entro?» «Oh, perdón. Sí, pase, por favor». «Esto es para ti, Susan», respondió, extendiéndole un sobre. «¿Un sobre para mí? ¿Qué hay adentro?», preguntó ella. Sin embargo, cuando la abrió, todo empezó a tener sentido. «Señor Davis, ¿esto qué es?» «Una recompensa por tu amabilidad, Susan», le dijo. «¿Recuerdas que te conté que después de la muerte de mi mujer me quedé muy solo y lo deprimido que me sentía? Eso es cierto, pero no soy un vagabundo. Mi mujer y yo no teníamos hijos, así que me preocupaba quién heredaría mi patrimonio después de mi muerte. Por extraño que parezca, me disfracé de vagabundo y viajé por distintos lugares en búsqueda de mi heredero. Y después de conocerte, supe que había encontrado lo que buscaba». Susan no podía creer lo que acababa de ocurrir. Dentro del sobre había una copia del testamento de George, que decía que ella era la heredera de su patrimonio de $2.3 millones. Ella no se creía lo bastante dignada para aceptarlo y lo rechazó en un principio, pero se vio obligada a ceder cuando George insistió. Sigue creyendo que lo que ocurrió fue un milagro y una bendición, y que, de alguna manera, su abuelo tuvo que ver en algo. ¿Qué podemos aprender de esta historia? La generosidad es como un boomerang. Siempre vuelve de alguna manera. Susan protegió a George del frío y se convirtió en heredera de un millonario patrimonio. Aprende a ser generoso y servicial. Cuando Susan se dio cuenta de que George necesitaba ayuda, no dudó en dársela. Todos deberíamos intentar ser como ella.